Hola, ¿qué tal? A continuación les voy a explicar algunas de las propiedades y cómo es que se encuentra conformado el conjunto de los números reales. Para empezar, ¿qué es un número real? Un número real es aquel que se puede ubicar en una recta de números reales. Como primer conjunto tenemos al más sencillo de todos, que es el conjunto de los números naturales, que es un conjunto ordenado que va desde el 1 hacia el infinito. La principal característica de este conjunto es que es un sistema ordenado y que presenta como primer elemento al 1. Dentro de los números naturales es posible definir el sucesor y el antecesor de un número. Suponiendo que k es un número natural, el sucesor será k más 1, mientras que si k es distinto de 1, entonces el antecesor será k menos 1. Dentro de los números naturales es posible ubicar dos operaciones cerradas, que son la suma y la multiplicación. Dentro de la suma encontramos las dos primeras propiedades, que es la conmutativa y la asociativa. Todos ya conocemos la conmutativa. Simplemente se altera el orden de los elementos, mientras que en la asociativa pues se hace uso de los paréntesis para agrupar una parte de la operación. Mientras que en la multiplicación podemos encontrar tres propiedades, que van a ser la conmutativa, que es similar a la suma, simplemente que ahora ya no existe el más, sino es el producto. La asociativa, donde se hace uso de los paréntesis, y el neutro multiplicativo. ¿Por qué el neutro multiplicativo? Porque dentro de los números naturales tenemos al 1, y nos dice la propiedad neutro multiplicativo que siempre va a existir un número x tal que x por 1 va a ser igual a x, es decir, simplemente lo multiplica por 1, no cambia. El segundo de los conjuntos va a ser el conjunto de los números enteros. Si recordábamos, los números naturales simplemente comprendían del 1 hacia el infinito, pues ahora los enteros van desde el menos infinito al infinito, es decir, que los números enteros dan albergue a los números naturales. Los números enteros siguen respetando las mismas condiciones de los números naturales, sin embargo se añaden otras. Con la existencia del 0 va a aparecer lo que es el neutro aditivo, que es cuando 0 es un número real, tal que x más 0 es igual a x, es decir, no altera, lo deja neutro, simplemente le suma 0 y no pasa nada. Ahora, con la existencia de todos estos números negativos van a aparecer los inversos aditivos. Los inversos aditivos van a ser todos aquellos números que van a ser contrarios. Se dice que para todo número siempre va a tener su inverso aditivo. Por ejemplo, el inverso aditivo de 2 va a ser menos 2. Ahora, el siguiente de los conjuntos va a ser el conjunto de los números racionales. Nos dice que conforme iban evolucionando las sociedades, todo iba siendo menos y había problemas, ¿no? Existía la necesidad de repartir. Es ahí donde nacen los números racionales, que simplemente son números son números fraccionarios de la forma 1 sobre n. Y nos dice que van a poseer las mismas características. Y que ahora estos números, con la existencia de estos números naturales, van a aparecer otras nuevas características dentro de la multiplicación, que van a ser los inversos aditivos. Recordábamos que los números racionales eran de esta forma, 1 sobre n, ¿no? Entonces el inverso aditivo de cualquier número que fuera de esta forma, que un número racional, va a ser n sobre 1, de tal manera que a la hora de multiplicar el producto iba a ser igual a 1, tal y como lo reafirmamos acá. Nos dice que para todo x que sea número real existe su inverso aditivo, que va a ser x a la menos 1, que igualmente va a ser un número real, tal que a la hora de multiplicar un número por su inverso aditivo, el producto va a ser igual a 1. Ahora, todos los números naturales son números racionales, al igual que los enteros, puesto que el racional es de la forma 1 sobre n. Por ejemplo, un número natural sería 2 sobre 1. Es un número racional.
lo estamos explicando de la forma 1 sobre n. Igual mismo pasa con los números enteros, podríamos definir menos 5 entre 1, es lo mismo. Se dice, bueno, de hecho, se dice que los números racionales son el cociente de todos los números enteros. Y como los números enteros también albergan los naturales, entonces estos dos son números racionales. Ahora, antes de pasar, nos topamos con los números irracionales. Son la cosa del diablo, eso. Nos dice que estos números son lo contrario a los racionales. Es decir, que son todos aquellos números que no son racionales. Son todos aquellos como pi, como exponencial, etc, etc. Nos dice que cuando nosotros ejecutamos, tenemos nuestro número decimal, es imposible llevar ese número a esta forma. No existe forma, puesto que este número, los irracionales, siempre son números decimales infinitos no periódicos, mientras que los racionales, si lo recordamos, van a ser números decimales finitos, como por ejemplo 9, ¿qué les parece? 3 sobre 2 va a ser igual a 1.5. Vamos a obtener una expresión finita, y que viceversa, esta expresión finita la podemos llevar a una expresión racional. Eso es lo que no podemos hacer con los racionales, puesto que si recordamos el valor de pi es igual a 3.1416. Es una expresión, es un número decimal que ni siquiera no es finito y mucho menos periódico. Ahora, entre el conjunto de los números racionales y el conjunto de los números irracionales vamos a obtener lo que son los números reales. Ahora, otra de las propiedades que es importante recordar es lo de cota superior y cota inferior. ¿Qué es cota superior? Se dice que cuando tenemos un conjunto, por ejemplo, ¿qué les parece? 3, de menos 3 a 1, ¿no? Este va a ser el conjunto A. Va a ser un conjunto de números reales. Se dice que cualquier conjunto de números reales está acotado superiormente si existe un número tal que x sea mayor a, por ejemplo, x puede ser este. Entonces es cuando se dice que este conjunto está acotado superiormente. Ahora, hay que reafirmar uno de los términos, que es el supremo. ¿Qué es el supremo? Bueno, pues bien, el supremo va a ser la cota superior más pequeña, es decir, la que esté mucho más cerca a este conjunto. Mientras que un conjunto va a estar acotado inferiormente, tal que ahora va a existir vamos a tener este mismo conjunto, pero ahora se van a cambiar los papeles. Ahora x va a ser menor que a, menor que todo a, todo elemento del conjunto a. Por ejemplo, aquí x puede tomar menos 4, ¿no? Y nos dice, cuando tengamos esto, nos dice que vamos a tener un conjunto acotado inferiormente, y el ínfimo va a ser la cota inferior mayor o más cercana a este conjunto. Bien, eso es todo. Gracias.